sobre la megatoma, sobre esta expropiación que pretende hacer el gobierno. ¿Con quién estamos? Es con Gloria Mayra, delegada ministerial de Vivienda y Urbanismo, justamente para la megatoma. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida, buenos días. Hola Jorge, qué gusto, ¿cómo estás? Bueno, Gloria, hemos estado contigo y agradecerte este contacto nuevamente desde el comienzo de las negociaciones, ¿cierto?, de esta megatoma, fallidas conversaciones, hasta que este día martes, ¿cierto?, Puranoticia.cr revela esta secreta operación que estaba haciendo el ministerio. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se llega a decir, ¿saben qué? Expropiemos. Mira, el camino ha sido largo, Jorge, porque, como tú recordarás, hemos intentado desde el Ministerio una solución alternativa desde el principio y, de hecho, estuvimos tratando de llegar a ese acuerdo con los propietarios en una comisión técnica que funcionó 6 meses hasta comienzos de septiembre. Durante todo ese tiempo, la propuesta del Ministerio fue siempre desarrollar en el Cerro Centinela un proyecto habitacional. Y cuando ya no es posible llegar a ese acuerdo con los propietarios, mantenemos esta propuesta como una alternativa al desalojo, pero esta vez cambiando las condiciones y teniendo el Estado que expropiar una parte del terreno. Ahora, El Gloria, proyecto lo que Gloria, trabajando. cuando hablamos que no se llega a un acuerdo, es porque es claramente que los propietarios del terreno querían más plata, así de simple. Eso era todo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, en la comisión tenía que trabajar 3 cosas, Jorge, o 2 cosas básicamente: el precio y las condiciones de compra-venta. Del precio no hubo acuerdo porque efectivamente los propietarios solicitaron un precio que estaba muy por sobre las tasaciones comerciales realizadas por el Serviu, y por otro lado exigían condiciones para la compra-venta que eran absolutamente difíciles de cumplir. O sea, de partida estaba la compra completa del lote, porque ya acordamos, pero además de eso ellos querían garantías financieras por un valor equivalente al 20% del terreno, que al ministerio le quedaba absolutamente legalmente imposible de asumir, ¿no? Entonces hay una compraventa en un tiempo demasiado acotado. Entonces yo te diría que fue la conjunción de los 3 elementos que finalmente terminó por impedir un acuerdo. Precio y condiciones. Y también, Gloria, que la totalidad del terreno tomado, no todo es urbanizable. Perfecto, absolutamente, hay mucha quebrada. De hecho, con esta solución que estamos proponiendo, se libera un espacio que, bien pensado para la comuna, podría convertirse en el más bello parque urbano que tenga la zona sur de la región. Ahora, Gloria, cuando hablamos de expropiación, cierto parte, primero, claro, la expropiación se plantea porque es más barata, es un costo de mejor acceso para el gobierno, ¿cierto? También porque también se da una solución humanitaria a un lugar donde era bastante utópico desalojar. Pero también esto puede marcar un hecho que a futuro podría cambiar la forma de erradicar los campamentos. ¿Podría ser la expropiación la vía de justamente de poder regularizar los campamentos en Chile? Mira, yo creo que hay que ponerle más complejidad a lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la expropiación como un recurso de última ratio que tiene el Estado, Jorge. O sea, nosotros no queríamos llegar aquí, queríamos un proceso acordado entre los pobladores y los propietarios para efectos de una solución que beneficiara a ambas partes. Y yo creo que ese sí es el camino. El proceso que hemos llevado con la constitución de cooperativas, recuperando una antigua tradición del país para acceso a la vivienda, es el camino que puede poblar una nueva solución habitacional. Tratamos de hacerlo, no se consiguió, pero mantenemos las cooperativas como un recurso efectivo para el desarrollo del proyecto habitacional. Los pobladores y pobladoras van a contribuir significativamente a ese proyecto habitacional. Será el Serviu el que expropie y por lo tanto sea el propietario, desarrolle la urbanización, y las familias agrupadas en las cooperativas van a hacer una contribución sustantiva a ese proceso. Entonces, fíjate que llegamos a la expropiación porque el Estado tiene que asumir y utilizar todas las herramientas que tiene para darle solución a un problema que, como tú bien dices, es de carácter humanitario. Estamos hablando de un campamento sin parangón anteriormente en el país, y por lo tanto evitar eso para las familias y para la propia ciudad
implicaba que el Estado asumiera responsabilidad, por un lado, cumpliendo con el fallo de la Corte, desalojando lo que no se va a expropiar y manteniendo a las familias en un proyecto habitacional en parte de esos terrenos. Ahora, cuando llegamos al concepto de la expropiación, escuchábamos ayer a los dos candidatos presidenciales, ¿cierto? Tanto Yanet Jara como José Antonio Kast, de este precedente que yo hablaba, que intentaba reflejarse que lo que podría marcar esta expropiación. Ahora, también uno habla de una que es bastante utópico, el desalojamiento. No se podía desalojar a 10.000 personas. De hecho, a José Antonio Kast le preguntan qué haría usted con las personas, ¿cierto? Y no tiene una respuesta. Hoy día, el camino de la expropiación se da en este lugar específico por lo que significa estas 10.000 familias, porque no hay ningún otro tipo de solución que tampoco es comparable con otras tomas. A lo mejor una toma más chica no podrías llegarte a una expropiación porque habría la salida de un desalojo, como la que pasó en Quilpué. Exactamente, exactamente. Jorge, tienes toda la razón en eso. Fíjate que cuando buscamos alternativas a la expropiación, porque la expropiación fue de última ratio, miramos en la propia provincia de San Antonio otros terrenos con capacidad suficiente para poder albergar a estas más de 4.000 familias. Y no los hay habilitados. O sea, era trasladar a 4.000 familias con todo lo que implica en términos humanitarios y de costos a terrenos que tampoco estaban habilitados para efectos de proyectos de vivienda. Por lo tanto, la solución que quedaba a la mano y a la que recurrimos fue una expropiación en un lugar acotado, son 100 hectáreas, es decir, que los propietarios mantienen 115 hectáreas en su propiedad, y este pedazo, este paño que está en el lote que llamamos 1A, será necesario urbanizar. Por lo tanto, era la solución que había, no había otra alternativa más que llegar a esta expropiación acotada, con análisis de cabida, o sea, que hubo todo un proceso de análisis técnico para determinar cuántas hectáreas necesitábamos para que las familias pudieran radicarse. Ahora, ¿qué se espera construir ahí, Gloria? Porque ese es otro aspecto. Hoy día tenemos problemas en nuestra costa, tenemos problemas en nuestra zona, en nuestras ciudades, tenemos grandes campamentos, gran cantidad de personas que quieren vivir en nuestras ciudades, pero lamentablemente no tenemos terreno. Por lo tanto, parece que hoy día la solución parece ser que es la construcción en altura. Ahí, ¿qué se espera construir? ¿Se espera construir justamente un conjunto habitacional que tenga casas o que tenga departamentos? Porque no es lo mismo. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero fíjate que tú estás adelantándote bastante, porque el proyecto habitacional hoy que se va a desarrollar es un proyecto habitacional que parte con la urbanización del terreno, y eso es bien importante dejarlo claro, porque hay comités de vivienda que, en razón de los tiempos de espera para efectos de tener una vivienda, dice aquí la gente se saltó la fila. Y lo importante es decir que no, porque la solución es completamente distinta. Un comité de vivienda recibe una casa o recibe un departamento, ¿cierto? Después de muchos años, es cierto, pero recibe una construcción y una propiedad sobre esa construcción. En el caso del megacampamento y la expropiación que estamos planteando, lo que se va a hacer es la urbanización. No se van a construir casas en este momento allí. Distinto es que en esta expropiación el Serviu se reserva un porcentaje para efecto del desarrollo de proyectos habitacionales densificados, efectivamente, en altura, para dar solución a otros comités de vivienda que están esperando también una solución habitacional, y también eventualmente para personas que están hoy en el megacampamento que de pronto no puedan asumir el aporte económico que se les está solicitando al proyecto habitacional. Entonces, fíjate que es una combinación. Se va a hacer un loteo, se reducen el tamaño de los lotes, las personas en principio mantienen sus casas y se va a densificar de manera de dar cabida a aquellos que no puedan mantener el compromiso financiero, pero también a otros comités habitacionales de la provincia. Ahora, cuando hablamos justamente del desarrollo de esta expropiación, aquí paralelamente tiene que estar la expropiación y el desalojo. El desalojo es una orden judicial que se tiene que cumplir, pero la orden judicial se tiene que cumplir para todo el terreno, independiente para estas tres partes no, o para estas 100 hectáreas no, porque la expropiación va a ser real en el minuto que exista el decreto, que esté todo tasado para que se haga la expropiación, ¿no? Por supuesto, pero a ver, a la Corte, y eso es facultad del Ministerio del Interior, pero a la Corte se le presenta hoy una respuesta que tiene que ver con el desalojo y el plan de desalojo para el cerro completo, para los 7 paños que constituyen la litis, digamos, ¿no? Las 215 hectáreas.
y al mismo tiempo se le informa del desarrollo de este proyecto habitacional y, por supuesto, de la expropiación acotada que constituye 100 hectáreas. Por lo tanto, el plan de desalojo iniciaría por aquellas partes que no están incluidas en el paño que se va a expropiar. El proceso expropiatorio, por otro lado, tiene que cumplirse en un plazo acotado. El procedimiento está en marcha. ¿Cuánto demora ese plazo, Gloria? Mira, ayer se publicó ya en el Diario Oficial el decreto del ministro que abre el programa de expropiación y empezó ya a funcionar la comisión de peritos. Esa comisión de peritos es la que establece el precio final de la expropiación y al momento de que la comisión presente ese precio, el ministro emite el decreto expropiatorio propiamente tal y el ministerio coloca en tribunales los recursos establecidos por los peritos. Eso se espera cumplir a diciembre de este año, a fines de diciembre de este año, con recursos del 2025. O sea, a finales de diciembre podría estar prácticamente, a menos que exista que los propietarios esto lo rechacen, ¿cierto? Que lo podrían rechazar, pues. Sí, pero en la medida que la comisión de peritos establece un precio y el ministerio hace el decreto de expropiación y coloca esos recursos en tribunales, a partir de ese momento el Estado tiene el dominio sobre el paño expropiado. Pasa a ser el propietario. Evidentemente, los propietarios actuales podrían recurrir a los tribunales por desacuerdo con el precio, por ejemplo, Jorge. Y ahí se desarrollará un proceso judicial que durará lo que durará. Sin perjuicio de ello, el Estado ya tendría el dominio sobre el territorio, el servio propiamente tal, y se puede empezar a desarrollar el proyecto habitacional. De hecho, ya estamos trabajando en su diseño. O sea, no correría peligro, como decía, porque muchas personas, recién estábamos hablando con un experto, que esto podría quedar zanjado mucho antes de que asuma el próximo presidente. Claro, es que la idea es esa. Mira, se ha dicho reiteradamente en varios medios de comunicación que el gobierno con esto ha tratado de dilatar para dejarle el problema a la próxima administración. Y lo que estamos mostrando es que no es así, lo hemos dicho siempre. La idea es que esto quede resuelto ahora, no solamente por el próximo gobierno, sino por la propia dignidad de las familias, por el derecho de los propietarios a recuperar el terreno que les corresponde y por la propia ciudad de San Antonio. Esto es un conflicto, una situación que debe solucionarse ahora y están las herramientas. El Estado tiene las herramientas para solucionarlas a través del procedimiento que estamos llevando. Se mantiene el desalojo en las partes que no se expropian y los propietarios, por lo tanto, recuperan ese terreno. Hay una expropiación acotada de alrededor de 100 hectáreas donde se desarrolla un proyecto habitacional y eso significa la resolución de un problema que además traería inversión a San Antonio, porque el desarrollo de un proyecto habitacional implica vialidad, servicios públicos, áreas verdes, ahora, en fin. En estas 100 hectáreas expropiadas, si se construyeran casas, podríamos dar un X de soluciones habitacionales. Si se construyeran edificios, ¿cierto? Otro X. ¿A cuántas familias, porque estamos hablando, o cuántas personas podrían vivir en estas 100 hectáreas? Mira, el estudio de cabida podría hablar de hasta 10.000 familias, hasta 10.000 personas. O sea, prácticamente podríamos tener toda la toma en estas 100 hectáreas bien urbanizadas. Exactamente. Entonces, ahora, ese número es un número referencial, no es un número exacto, porque el desarrollo del proyecto habitacional que va a combinar la densificación de la cual te hablé que haría el CERPLO, junto con el loteo y las casas, dará más o menos cuánto finalmente sea el número de familias que allí queden. Pero en términos de la cabida que podría tener el territorio, junto con lo que establece el plan regulador comunal, estamos hablando de una cifra similar a esta. Gloria, contextualicemos. Entonces, estamos en forma de poder asegurar, ¿cierto?, a la comunidad de San Antonio que el ministerio tiene los recursos para dejar los dineros, ¿cierto?, en los tribunales, que debiésemos tener el valor final de los expertos en las próximas 2 semanas, y esto de aquí al 30 de diciembre, o sea, este mismo año, podríamos tomar el control absoluto de esas 100 hectáreas. Ahora, ¿eso de qué depende? Exactamente. Que los dueños del terreno no presenten una acción judicial en contra del precio que estos expertos podrían dar. Ahí, en ese caso, esto se va a retrasar, ¿no? No. Jorge, en la medida de que el decreto expropiatorio se emita en el Diario Oficial
y que el Estado, en este caso el Ministerio de Vivienda, el Servio propiamente tal, disculpa, coloque esos recursos en tribunales, a partir de ese momento, perfecto, el Estado tiene el dominio del terreno. Los propietarios pueden abrir un juicio por el precio, evidentemente lo pueden hacer, y ese juicio durará lo que dure, pero eso no afecta el desarrollo del proyecto habitacional. Y no afecta el dominio del terreno, o sea, el dominio parte, no ¿cierto?, inmediatamente el Estado. No afecta el dominio del terreno, exactamente. O sea, es una solución bastante rápida. Bueno, esperemos el avance, vamos a estar muy atentos, ¿cierto? Y ya el Servio, posterior a eso, ¿cuándo podrías, crees tú, entregar algún bosquejo del proyecto a construir o que se podría construir en el lugar? Estaríamos hablando antes de marzo, entonces. Mira, el proyecto ya se está trabajando, existe, te lo voy a poner en términos como coloquiales, una plantilla que ubica los sectores donde se va a desarrollar el proyecto, donde iría la infraestructura pública, la vialidad considerada, la vía urbana del MOP, la vía urbana de entrada al norte a la ciudad. Todo eso ya forma parte de este primer bosquejo que tenemos del proyecto habitacional, y estamos en un grupo de trabajo junto con las cooperativas para efectos de acabar su diseño. Esperamos que en esta propuesta puedan participar otros actores, también privados y públicos, a efectos de hacer de esta zona, que ha sido una herida para San Antonio, un proyecto que realmente marque un antes y un después en la ciudad, una fuente de inversión y de mayor calidad de vida para los sanantoninos. Gloria, estamos prácticamente a 10 días de la segunda vuelta presidencial. ¿Es relevante que el presidente o presidenta que salga electo el domingo le pueda dar continuidad o no a este proyecto? Estamos hablando de la megatoma más grande del país. Estamos hablando del futuro de 10.000 personas. Porque claro, ¿qué pasa si el presidente o presidenta que salga electa, y digámoslo como es, si sale Kast, lo más probable es que este proyecto lo vote, ¿o no? No, es que yo creo que legalmente es muy difícil que eso sea así. Perfecto. Porque estamos hablando de una política de Estado. Mira, en materia habitacional, cada gobierno desarrolla su política de acuerdo a los parámetros que tiene el Ministerio, a sus herramientas legales, y deja establecidos proyectos de asignación de subsidios que pasan de un periodo presidencial a otro. ¿Te imaginas que nosotros, llegando al gobierno, recibiéramos los subsidios que dejó el presidente Piñera, que fueron muchos, y decirle, no, esto ya no corre, ¿cierto? O sea, eso sería el caos en materia institucional. Aquí hay instrumentos legales, hay procesos judiciales, hay procesos administrativos que la ley establece para efectos del desarrollo de lo que estamos haciendo, y eso tiene la fuerza de ley. Te lo pregunto al revés. ¿Y no será mejor haber esperado justamente quién era el presidente? Porque si no, esto es como dejar amarrada una política pública para el próximo que asuma. Pero no, pues si una política pública no trabaja así, pues Jorge, hay que trabajar mirando a la gente, y mirando a la gente es mirando 4.000 familias que necesitan una solución después de 6 años, y mirando una ciudad, ¿cierto?, que tiene toda el derecho a resolver un problema que ha afectado su calidad de vida. Por lo tanto, no es tema de dejarlo para el próximo gobierno. En política pública uno tiene que hacer las cosas cuando corresponde, y ojalá manteniendo toda la legalidad de los actos de la manera más efectiva y más pronta posible. Eso es lo que debe motivar el trabajo del Estado. Bueno, estamos con Gloria Mayla, delegada del Ministerio de Vivienda. Gloria, para nosotros, ¿cierto? Hemos seguido este tema del comienzo. Muchas gracias por este contacto. Creo que justamente esta expropiación puede marcar un precedente para el futuro de los campamentos en Chile, de acuerdo a los escenarios. No todos los escenarios son iguales, y este escenario en específico en San Antonio, creo que a lo mejor la salida era justamente la expropiación, porque un desalojo era bastante utópico. Gracias, Gloria. Jorge, muchísimas gracias, un placer otra vez estar contigo y conversar. Cuando quiera, aquí estamos. Gracias, Gloria Mayla, delegada del Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, con nosotros a esta hora en Pura Noticia Matinal.